Bien, estimados amigos, le voy a dar la bienvenida a las 7:38 al señor Alfredo Filomeno, periodista y amigo personal de nuestro amigo José María Chema Salcedo. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, habrá visto un poco de lo que emitimos acá, de lo que comenté, sí, del video y todo. ¿Cómo ha recibido esta triste noticia? Bueno, fue, a pesar que era una posibilidad que se presentaba, uno nunca piensa que el amigo se va a ir. Él además estaba confiado en salir de esta etapa. Así es. ¿No? Incluso yo recibí un correo de él, que es lo último que guardo porque termina en un gran abrazo. Ayer le habíamos mandado el link para un libro que colectivamente habíamos preparado un grupo de gente que él conocía y que coordinaba yo. Él debe haberlo recibido a las 6 de la tarde y a las 7:30 me mandó una respuesta bonita y donde yo dije, felizmente está con su teléfono, manda, sí. Y a las 6 de la mañana me enteré que se había ido. ¿Cuándo fue eso? ¿El sábado? No, ayer. ¿El mensaje de texto? Sí. ¿Fue anoche? Anoche ayer un mensaje, digamos, no muy largo, pero que en todo caso significa mucho para mí y para sus amigos, porque él, estoy lleno de, bueno, ahí está. Alfredo, felicidades por tus opus magna. Un abrazo. Ayer a las 7:34. ¿De la noche? ¿Ah? Sí, de la noche. De la noche, sí. Y en horas de la madrugada nos dejó. Sí. Yo ayer en la noche dije, mañana, desde el jueves no me comunicaba con él, dije, mañana tengo que llamarlo a ver si, como él pensaba, salía del hospital esta semana, o no como le habían dicho los médicos la siguiente. Porque de lo que sabemos hasta ahora, la causa de su fallecimiento no ha sido la operación. No, ha sido una complicación periférica. Sí, es lo que... Porque ya él había superado, digamos, así es, todos los traumas y los problemas que pudo haber tenido con la operación. ¿El libro que le hicieron llegar era cuál? Era un libro sobre 15 años del PSR, Partido Socialista Revolucionario, que él fundó, entre otros conmigo, y que era gente que después de 30 años había juntado una serie de datos, semblanzas, cosas sobre nuestra militancia en esa época. Y como gran parte de este libro son como 140 crónicas que yo he escrito en los últimos 12 años, sobre 300, digamos, crónicas de mi blog de crónicas del siglo pasado, habían 140 en eso, entonces me pusieron a mí de coordinador. Claro. Y a estas alturas me imagino que Chema lo vería como una parte de su vida un poco más joven, porque Chema no era ya socialista. Chema era básicamente un hombre que creía en la justicia, sí, igual que muchos de nosotros. Eso sí, por supuesto que sí. Chema además como abogado, que fue abogado creo que 2 años nomás, o trabajó como abogado 2 años, el año 72 al 74, se dedicó básicamente a la parte laboral, a la de derecho laboral, apoyando en esa época, en esos años, a las nacientes comunidades industriales. Justamente por dedicarse a apoyar legalmente a las comunidades industriales, cuando el año 74 se produce este ensayo de periodismo para sectores sociales y que la prensa es adjudicada a las comunidades, el comité directivo de la prensa, estoy hablando del 28 de julio del año 74, lo llama, él había trabajado en el área laboral para que dirija la página laboral. Entró ahí y dejó de ser abogado para siempre. Claro. ¿No? Y por eso pudo ser un hombre que al mismo tiempo escribía, hablaba en radio, gesticulaba en televisión y mucho, porque además era básicamente un actor. Algún amigo de él, cuando se presentó en una obra de teatro, escribió, si Chema no fuera tan brillante en tantas cosas, hubiera sentido que el teatro era su verdadera vocación. Porque
no solamente hizo teatro, hizo cine. Era Multifacético, ¿no? Sí, era histórico. Recontra y histriónico. Sí. Y desde el 74, como menciona usted, de ahí ya marca el inicio, ya no rompe con la prensa. Sí. No rompe con la prensa, Sí. incluso cuando lo sacan, en los movimientos que hubo en el 75, desde lo sacan, funda una revista, y luego fue director del diario de Marca cuando estaba en una izquierda no radical, democrática. Años después presidió el Canal 7 y luego fue director periodístico de RPP. Uh-huh. Adicionalmente, Chema era, o sea, una persona que uno podía estar caminando en la calle. Me pasó alguna vez. Cuando él practicaba como estudiante de Derecho de último año en el Ministerio de Industrias y Turismo, íbamos por la avenida República de Chile, por donde quedaba el ministerio en esa época, y un momento que estábamos conversando y de pronto comenzó a gesticular. Pasó unos 15 minutos y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ese señor que nos ofreció helados, era un heladero, un día se me ocurrió hablarle con señas y se preocupó tanto de entenderme, siendo yo sordomudo, que era lo que él pensaba, que cada vez que paso junto a él no quiero desengañarlo, ¿no? Y en medio, entonces, por eso en estos 20 metros soy sordomudo. Ah, o sea, le había dicho que era. Y se había preocupado tanto el vendedor de entenderlo, que sentía mal que se diera cuenta que no... Seguramente le dijo eso para no comprarle cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se conocen originalmente ustedes? En sectores vinculados al Partido Demócrata Cristiano, donde militamos, y cuando nos conocimos el año 64 en un Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios, siendo ambos, él de 19 años o algo así, yo un par de años, unos 4 años más, como asesores de grupos secundarios. ¿Cuál es el objetivo? Que esos muchachos entrando a la universidad estuvieran en los frentes estudiantiles social cristianos, que era un sector que con demócratas cristianos e independientes trabajaba el Partido Demócrata Cristiano para formar cuadros. Él era un asesor y yo se lo dije a él mucho tiempo después, lo vi tan serio, lo vi además en todo, explicaba con tanta calidad dije, este es un profesor, seguramente va a ser filósofo, porque no se me ocurría que era capaz de hacer una broma. Y Chema hizo bromas toda su vida. Sí. Gran conversador, ¿no? Sí, sí. Era imposible aburrirse con él. Claro, nosotros formamos una empresa de comunicaciones. Y era lo curioso. Era la empresa de los dos, pero solo yo firmaba. Cheque, esto, solo a mi nombre. Entonces yo decía, oye, cualquier día, nunca nos llevó mucha plata, pero cualquier día me llevo todo. Sí. Me dijo, no. Es decir, tú firmas y no te equivocas. Yo, si comienzo a firmar, de repente meto la pata. Muy confiado, ¿no? Muy confiado. Tenía esa virtud escasa de confiar en la gente, ¿no? Sí. En alguna oportunidad, cuando teníamos unos 5 años, esa empresa nos la quisieron comprar, y alguien fue a hablar con él. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo no entiendo esto. Habla con Alfredo. Si Alfredo dice vendo, tienes el 100%. No hables del 50 tuyo, 50 Alfredo. No. Si Alfredo te dice 100%, vendemos. Si Alfredo te dice que no vendemos. Es una confianza total. La confianza que incluso a veces ni siquiera uno encuentra en familiares más directos. ¿Qué recuerdos saltan cuando mira toda una vida de momentos compartidos con él? ¿Alguna anécdota que nos podría tal vez...? Algo que lo pinta el cuerpo entero. La masacre de periodistas en Uchurajay. Claro, absolutamente emblemático. Bueno, él estaba, ese día yo pasé por el diario 3 o 4 veces, yo siempre lo visitaba, yo estaba en el directorio del periódico, que era un periódico de partidos, entonces yo representaba en mi partido y lo habíamos nombrado director, elegido director. Bueno, él estaba deshecho, había 3 periodistas del diario de Marca,
que fallecieron. Cuando llegué estaban desaparecidos. Bueno, él viajó al día siguiente con directores de otros periódicos, bueno, hicieron todo eso. Pero él se sentía culpable porque él había mandado a 2 periodistas de Lima y uno de Ayacucho a esa tarea, ¿no? esa misión periodística. Y seguía dándole vuelta. Cuando se calmó, un día desapareció Chema del diario. Desapareció. A los 2 o 3 días regresó con un reportaje de la zona en que habían matado a los 8 periodistas. Después de que él hizo el camino, con los mismos peligros que habían pasado los demás, se sintió que si él había podido hacer eso, no se sintió mal de haber ordenado esa misión. Al mismo tiempo, hay... Estamos hablando del año 83. 83, enero del 83. Sí, la masacre. Sí. Y él se fue al mes siguiente. Creo que incluso fue como homenaje al mes que hizo un reportaje en el mismo sitio que había matado a los periodistas. Y junto con eso hay cosas... Chema imitaba, a mí a pesar de la amistad, más de una vez me la hizo, porque hablaba, en una oportunidad me llamó por teléfono, estamos hablando de la campaña de Alfonso Barrante del año 85, y me dice, o sea, me pasan el teléfono, un periodista que habla inglés, era uno que hablaba inglés que trataba de que lo entendieran, se presentó como sudafricano, y comenzó a hablarme de un aviso que había publicado Izquierda Unida en algún periódico, y que había sido un mal aviso, había salido malo, estaba ennegrecido todo. Entonces me decía, ¿sabes qué? No me gusta, me decía el periodista sudafricano, entre comillas, no me gusta esto. ¿Por qué? Mucho negro, me decía. Claro, estamos hablando de la Sudáfrica de la parte de ellos. Sí, ¿no? sí. Pero cuando dijo eso, Chema, sí. Pero era de eso. Logró hacérsela unos minutos. Sí, unos minutos. O le pasaban cosas rarísimas también. Algún día llegó corriendo al local de la Democracia Cristiana, estoy hablando del año 66, 67, llegó corriendo porque lo estaban persiguiendo con un machete. Algún loco que lo ubicó a él y a nadie más. O en algún café que entraba una gitana y solo lo buscaba a él. Sí. O sea, tenía esas cosas. Un día teníamos que vernos en el ID, en Miraflores, estoy hablando del año 73, 74, y llegó prácticamente borracho. Y Chema no era de tomar mucho. ¿Qué había? Después me contó. Subió al colectivo que salía de la Plaza San Martín por la avenida Arequipa, y había un señor con un chaleco que le hizo alguna venia y él le contestó, y sacó de los bolsillos del chaleco 2 copas, sacó del saco una chata de pisco, le sirvió, y José María me dijo, no pude decirle que no. Entonces se bajaron la botella, la chata de pisco, y yo medio mareado casi. ¿Por qué? Me dice, no, es que era un caballero, no podía decirle que no. Sí. Pero no, con Chema ha pasado de todo. Y yo tengo anécdotas también. Bueno, no las voy a contar porque algunas no las ha contado él en público, pero con Ernesto Sábato, sí, claro, en Argentina. Sí. Él actuaba en la vida real. Claro. Se hacía cuando se interna en el Arco Herrera, se hace pasar por... Era una cosa... Algún amigo me dijo un día, me dice, oye, he visto en una revista, en un kiosco, a un loco bien parecido a Chema. Y era la revista que anunciaba el reportaje que había hecho Chema en la Arco Herrera. Mucha gente no se acuerda que Chema le hizo la primera entrevista seria en un formato bien desarrollado a Fujimori en el año 90, claro, en su casa, claro. La casa de Fujimori. Además escribió... Keiko sí se acuerda de eso. Claro, escribió un libro. Sí. O sea, él escribió un libro, ¿cómo era? No era Temblor, era... Tsunami. El Tsunami Fujimori. El Tsunami Fujimori. Y lo escribió así en 4 o 5 días. Y cuando ganó Fujimori la segunda vuelta, escribió Fujimori presidente. Sí. Es también, creo yo, importante decir que es de una escuela de periodismo
que ya no existe y es muy difícil que vuelva por el cambio que ha habido en los tiempos. ¿Qué nos dice sobre eso específicamente? No, José María decía que no podía él informar nada si no daba las dos versiones. O sea, la objetividad lo tenía muy clara, pero además de eso, él lo que decía, es decir, no se puede aprovechar de que uno tiene un micro para engañar a la gente. Él se cuidaba y ese equilibrio que tenía hizo que, por lo menos en 2 oportunidades, fuera el moderador de debates presidenciales. Sí. O sea, yo creo que eso lo pinta de cuerpo entero. Informaba con conciencia. Sí. Tenía mucha conciencia de eso. Él, claramente no pensábamos políticamente igual. Él me ha reprochado algunas cosas, celebrado otras. Pero sí yo sentía que él entendía que yo también lo hago de corazón. No lo hago porque quiero engañar a nadie. Cierto. Pero me diría, yo no podría hacer lo que tú haces. Eso sí me lo ha dicho. Sí. Ahora, José María, digamos, fue candidato a alcalde de Miraflores por Izquierda Unida. Y curiosamente, claro, ganó el PPC, pero la segunda votación fue de Izquierda Unida, en Miraflores. Así, ¿no? Sí. Y él se dirigió en Miraflores a los miraflorinos de a pie. Y entraba por todos lados. Y además, era bien difícil en Miraflores movilizar alguna candidatura de izquierda, aunque Barrantes logró una gran votación en Miraflores, digamos, sí, el año que ganó las elecciones. Entonces, él aparecía un día, ponía una máscara de una persona horrible, ¿ya? Y le hablaba algo, y después hacía que una niña muy bonita apareciera, entonces llamaba la atención, y después que la gente se paraba a ver inventaba alguna historia digamos, de la máscara y la chica, y al final, después de eso, comenzaba a hablar. Sí, era ocurrente. Ocurrente. Absolutamente ocurrente. Me ha dejado pensando con eso, esa Lima de la década de los 70s, el Haití en todo su esplendor, y que uno podía tomar el colectivo en un tiempo prudente por la Arequipa y llegar. Me ha dejado pensando en eso con nostalgia. ¿Cómo considera que deberíamos recordarlo? José María, creo que le hubiera gustado, o sea, no ser enterrado en privado, digamos. O sea, bueno, creo que el hecho que se vele en el Museo de la Nación, Ministerio de Cultura, era algo que él hubiera querido. Porque independientemente de lo buena gente y todo eso, él sentía que él tenía un peso. Y no hacía hablar de eso, pero lo sentía. Y evidentemente, si uno caminaba con él, se encontraba con él, todo el mundo lo saludaba. Sí, que claramente tenía un peso, por supuesto. Sí. En el cariño de verdad de la gente, ¿no? Sí. Ese cariño que no se puede fabricar, ¿no? En alguna oportunidad se anunció en RPP que un programa que él tenía, no sé, por los años, el año 10, no sé, algo así, ya era su último mes. Entonces, bueno, él dijo, ya si esa es la decisión, pues se reprograma y me mandarán otra cosa. Y ocurrió algo curioso. Había, digamos, corresponsales en Chimbote de RPP, que informaba, no sé, de alguna huelga, no sé, y al final el entrevistado decía, no saquen a Chema de su programa. Y ocurrió 3 o 4 veces, entonces que al final se aclaró todo, es un malentendido, y al final se quedó con el programa. Sí. Porque la gente lo quería. Yo en alguna oportunidad no viajé con él cuando viajaba por RPP, pero conversando con una persona que lo acompañó me dice, es decir, la gente quiere tocarlo. Es decir, porque organizaba de todo, hacía que la gente para un programa de radio, pero se alineara como si fuera a salir en cine. Porque era entusiasmada la gente. Sí. Y tenía curiosidad verdadera de la gente. Sí. Le fascinaba a la gente. Sí. Y además, y preguntaba detalles a la gente. Sí. Detalles de una persona con la cual se había cruzado y no se iba a ver más. Una vez me comenzó a disertar de su fascinación por el grupo de los Chapis.
tenía una fascinación Sí, sí, con los Chapis. Otra vez me dijo que estaba fascinado con Humala, con Antauro Humala. Pero yo le decía, ¿pero por qué políticamente? No, ni siquiera pasa por lo político. Él, yo tengo una fascinación porque... Y lo entrevistó más de una vez, o sea, tenía esas fijaciones... No, el personaje de querer tal. entender ciertas cosas, Sí, ciertos sí. fenómenos sociales. Sí. No, y ahora, al final, lo de los Chapis, yo lo relacioné en su momento, porque además, es decir, presentó un libro con los Chapis al costado, ¿no? Que era un libro sobre Gamarra, ¿no? Así es. De ambulante a magnate. Y él era el que presentaba el libro con los Chapis al costado. Bueno, pero al final, yo un día le dije, oye, al fin y al cabo, los Chapis han conquistado Lima, son inmigrantes, y él era un inmigrante también. Así es. O sea, tenía mucho de una persona que llega, y hay cosas que él descubre acá, porque en su País Vasco natal no existía. Por ejemplo, la distinción de las empleadas domésticas por el color de la piel. En su cabeza no entraba, pues. Hay una serie de cosas que no funcionaban porque él tenía otros parámetros. Sí, sus primeros amigos también de Claro, barrio, los que vendían en la carretilla, verduleros. Sí. Bien, muchas gracias por estar acá, la verdad lo apreciamos. Le doy la última palabra y también reflexionar un poco sobre que se va a cumplir su voluntad, porque mañana va a ser velado Sí. en una sala del Ministerio de Cultura, ahí vamos a estar nosotros desde luego. Le doy la última palabra. Sí. Solamente quisiera decir algo que Chema lo hubiera considerado políticamente incorrecto, pero quizá Chema no aguantó estar vivo el 12 de abril. Yo creo que es tal el desorden, tal los problemas de la política peruana, él que hizo política aportando su plata y no gastando, él que hizo política pensando en la igualdad de las personas, no resentimiento contra ninguna persona, creo que de alguna manera no quiso estar este 12 de abril. Espero que él no lo considere políticamente. Creo que hay mucha gente que lo acompaña en ese sentir, para ser honestos. Gracias nuevamente y un gusto conocerlo. Muchísimas gracias. 8 de la noche.